Voy a compartirles un breve ejemplo de cómo se podría aplicar la filosofía de Fars Borda en el aula. Ustedes para el Consejo Técnico Escolar tienen una actividad sugerida de hacer una reflexión sobre los aportes pedagógicos de él y sobre el diálogo de saberes. Pero nosotros aquí les estamos presentando ideas para un CTE distinto, diferente. Precisamente cuando uno revisa la biografía de Borda, uno encuentra que toda su vida luchó por transformar la comunidad y que entendió la reflexión fue a partir de la práctica comunitaria, no a partir de sentarse a pensar o a reflexionar sobre las cosas, sino trabajando con las comunidades y resolviendo problemas específicos. Eso está muy claro en varias de sus obras en torno a la educación, a pesar de que es más reconocido en la sociología. El método de proyectos es un método general que se compone de diversas estrategias. No solamente tenemos las estrategias que propone la SEP, como el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque de indagación STEAM o con perspectiva STEAM, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje y servicio. Tenemos también otras estrategias que se han construido en Latinoamérica. El profesor Jean mencionaba que de las 4 estrategias que propone la SEP, solamente hay una que tiene contribuciones de Latinoamérica y de México, que es la primera, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Pero aún así esta estrategia no es propia de Latinoamérica, también fue importada del extranjero, de Europa y de Estados Unidos, que fue donde se desarrolló. Lo único que se hizo en México fue agregarle lo comunitario. Pero sí tenemos estrategias propias de Latinoamérica, como los proyectos socioformativos que mencionaba el profesor Jean, o los proyectos comunitarios que ha trabajado mucho nuestro compañero Víctor de la avanzada. Hoy, teniendo en cuenta Fast Borda, voy a trabajar lo que es la investigación acción participativa. La investigación acción participativa no es de origen latinoamericano, es de origen estadounidense. Surgió en la década del 40 y se comenzó a trabajar mucho en Estados Unidos en la década del 50. Y Fast Borda se inspiró en la investigación acción que se desarrolló en Estados Unidos para fortalecer esta metodología en Colombia, en el campo social, y luego sugirió, propuso que se trabajase también en la educación. Ahora bien, todos los campos formativos o todas las disciplinas se pueden trabajar con distintas metodologías de proyectos. No hay como tal una metodología de proyectos específica para lenguajes o para ética, naturaleza y sociedades o para el humano y lo comunitario. Eso no está establecido en la pedagogía, aunque la SEP así lo sugiere. Perfectamente en lenguajes podemos trabajar también el aprendizaje basado en proyectos, perdón, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje servicio, o también el enfoque STEAM, de acuerdo con las problemáticas que se estén abordando. Ahora bien, cuando se trabaja un proyecto, lo más importante, que ya también lo mencionaba el profesor Jean, es que tengamos claridad de la situación problema, que se determina con base en la problematización de la comunidad, que ese proyecto nos permita el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje, que se tengan las actividades fundamentales y que a partir de las actividades se aborde la evaluación y se tengan los recursos necesarios. Eso es lo fundamental. Y la planeación de un proyecto se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer con una infografía,
se puede hacer con la V heurística de Gowin, como lo hace el profesor Jean. Se puede hacer también a través de mapas conceptuales, mapas mentales, pero igualmente se puede hacer utilizando formatos detallados. A mí particularmente me gusta la planeación detallada, me siento más a gusto. Creo que para mí me aporta más, pero esto debe ser algo que se relacione con el estilo de enseñanza de cada maestro o maestra. No se puede exigir que todos los docentes planifiquemos los proyectos de una sola forma, sino que la planificación se tiene que relacionar con nuestro estilo de enseñanza. Entonces, si nuestro estilo de enseñanza es analítico y formal, quizás lo más conveniente es hacer una planeación con un formato donde podamos sistematizar todos los aspectos con detalle y tenerlos bien organizados. Pero si nuestro estilo de enseñanza es más pragmático, más intuitivo, quizás lo más conveniente es una planeación más gráfica, con infografías o con mapas mentales o con la V heurística. Y así sucesivamente. También es importante mencionar que no nos podemos quedar con la idea de que los proyectos tienen 11 momentos. En el recorrido que llevamos haciendo por todo el país, nos encontramos que hay ciertos niveles en los cuales se ha estado trabajando mucho con estos 11 momentos, por ejemplo, educación inicial y preescolar, y también secundaria, o incluso hasta telesecundaria. Queremos recalcar que esta metodología de los 11 momentos fue abandonada por la misma Secretaría de Educación Pública cuando construyó los libros de texto. Porque si bien es cierto, los primeros libros de texto que salieron para primero y segundo grado sí siguieron estos 11 momentos. Luego, en los libros de texto de quinto y sexto grados, se empleó una metodología más sintética, más reducida que esta. Esta metodología de 11 momentos dificulta mucho la planeación porque los docentes tienen que entrar en muchos detalles y hacer muchas diferenciaciones. Entonces, si tú no te sientes a gusto con esta metodología y la estás utilizando, mi recomendación es que explores otra metodología. Ahora bien, vamos con lo que es la investigación acción participativa y cómo la podríamos tener en cuenta para trabajar los proyectos con los estudiantes a partir del programa analítico. Ya decía anteriormente que esta metodología no es propia de Latinoamérica, tampoco es propia de FARS Borda. Lo que hizo FARS Borda fue adaptarla y perfeccionarla, eso sí lo hizo. Y FARS Borda se inspiró en este autor estadounidense que es Carl Lewin, quien propuso esta metodología en distintas publicaciones. Se tiene, por ejemplo, una referencia en 1946 en Estados Unidos. ¿Cuál es el enfoque de la investigación acción participativa? Que es uno de los grandes legados de FARS Borda. El enfoque es que se hace investigación con los mismos actores, desde el inicio hasta el final. Y que en ese proceso de investigación no solamente se construye conocimiento, sino que también se resuelve el problema. Por ejemplo, un problema como la adicción a las redes sociales en estudiantes de primaria o de secundaria. Ese problema implicaría entonces, con los mismos estudiantes y las familias, observarlo, registrarlo, hacerle seguimiento y también resolverlo entre todos, uniendo las contribuciones tanto de estudiantes como del docente y también de los integrantes de la familia. ¿Qué aportes tuvo
FARS borda a la educación. Ya lo he dicho anteriormente, que ante todo fue un líder en investigación sociológica, creó diversos conceptos. Ante todo, contribuyó al desarrollo de la investigación-acción participativa con un enfoque latinoamericano. Y lo que podemos encontrar en sus obras es que hay un énfasis en resolver problemas de la comunidad, así con estos términos: resolver problemas de la comunidad. No analizarlos, no reflexionar sobre ellos, no teorizarlos, sino resolverlos. En sus diferentes contribuciones a la transformación de la educación, lo que plantea es que los docentes con sus estudiantes estudien los problemas de manera colaborativa y los resuelvan, sobre todo problemas como la violencia, la pobreza, la contaminación, etc. Él habla de que la educación se debe orientar a la transformación de la sociedad, que debe desarrollar la creatividad, que el docente debe ser un investigador. Eso está muy presente en su obra, el docente como investigador. Y por último, la interdisciplinariedad con respecto al diálogo de saberes. Y aquí está esta parte del diálogo de saberes. Ahora bien, ¿cómo se pueden abordar estas contribuciones entonces en el aula? Con la investigación-acción participativa. Entonces, en vez de trabajar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios o el enfoque STEAM o el aprendizaje y servicio o el aprendizaje basado en problemas, podemos seguir la investigación-acción participativa, pero adaptada al contexto pedagógico. ¿Cómo hacerlo? Pues les voy a compartir algunas ideas sobre cómo hacerlo. En primer lugar, la investigación-acción participativa que contribuyó a desarrollar y fortalecer FARS Borda tiene 4 momentos, que son observación participante, investigación participativa, acción participante y evaluación y sistematización. ¿Qué es la observación participante? La observación participante es, como lo dice, observar el problema entre los actores implicados, registrarlo y reflexionar sobre ese problema, no solamente documentarlo. Investigación participativa, ¿qué significa? Significa planear el plan de investigación para identificar cómo es que se presenta el problema, por qué se presenta y cómo se puede resolver. Y cómo es participativa, esto también se haría con los actores implicados en ese problema. Luego está la acción participativa, que es ejecutar el proyecto que se planificó en el momento anterior. Y entonces la ejecución del proyecto también tiene que ser con todos los actores involucrados. Y finalmente está la evaluación y sistematización, que consiste en evaluar cómo fue que se construyó el saber en torno al problema, qué saberes nuevos se produjeron, cómo se resolvió el problema y luego comunicar la experiencia con la comunidad y si es posible también pues en un plano más grande, pronto a nivel académico, también en fuentes periodísticas, etcétera. Algunas sugerencias para emplear la investigación-acción participativa de FARS Borda. Ante todo, se puede utilizar en situaciones problema que tengan alto impacto familiar o social, con procesos de desarrollo de aprendizaje que también tengan que ver con problemáticas familiares o sociales, donde se impliquen procesos de investigación o donde tengamos el interés de trabajar mucho la interdisciplinariedad. Ahí puede ser importante
la investigación, acción participativa. Entonces, con esto queremos decir que no se trata de una metodología que reemplace las otras, no. Es una metodología alternativa que podríamos utilizar en determinados momentos en el ciclo escolar si consideramos que es pertinente y de acuerdo con los problemas que tengamos a partir de la problematización en el programa analítico y los PDA. Ahora bien, ¿cómo podemos planificar un proyecto con base en la investigación acción participativa? Esto lo podemos hacer siguiendo los 4 momentos que nos está compartiendo precisamente Farsborda, que aquí los tenemos, teniendo en cuenta su adaptación a la educación. Y ese es el ejercicio que hoy estamos haciendo, la adaptación al plano educativo y a la nueva escuela mexicana, que eso todavía falta. Este es apenas el primer ejercicio. No encontramos bibliografía todavía sobre la adaptación de la investigación acción participativa a la NEM, a la nueva escuela mexicana. Entonces, este es un primer acercamiento. Observación participante. Consiste en que los estudiantes observen, registren y reflexionen sobre el problema, involucrando a los diferentes actores que tengan que ver con este. Luego se planearía el proyecto de investigación y de intervención, también involucrando a los diferentes actores. Luego se ejecutaría y después se evaluaría y sistematizaría. Vamos entonces, a partir del programa analítico, tal y como lo hizo también el profesor Jean, para compartir el ejemplo. Recordemos que el programa analítico esencialmente debe tener la lectura, la realidad, la contextualización y la formulación como tal del programa. Y que el programa analítico se puede hacer con múltiples metodologías y se puede socializar también de diferentes formas. No tiene que ser un documento formal en PDF donde detallemos todo. Podemos también socializar el programa analítico mediante una presentación en PowerPoint, mediante infografías o de otra manera, porque no hay ningún documento oficial que nos diga cómo es que se tiene que presentar. Ni tampoco hay un documento oficial que diga que se le tienen que agregar toda una serie de componentes que se han venido trabajando en México, pero que no están en documentos oficiales. Nuestra postura en la avanzada de la nueva escuela mexicana es siempre tener los documentos oficiales como base. Y entonces, en este sentido, planteamos que el programa analítico debe construirse con base en una problematización, que es la que se hace en el estudio de la realidad, y ahí perfectamente podemos tener en cuenta la observación participante de Farsborda. Con base en la problematización hay que identificar problemas y a partir de estos problemas tenemos que determinar cómo es que los vamos a abordar con los estudiantes. Y ahí es donde se convierten en situaciones problema, cuando los asumimos desde la perspectiva de los educandos. Y esto también tiene que ver con Farsborda. ¿Por qué? Porque él también planteó que no podemos quedarnos solamente en la problematización de la realidad, sino que la problematización de la realidad debe llevar a identificar los problemas para luego darle solución. Solo que en el contexto pedagógico tenemos que abordar esos problemas desde lo que podemos hacer con nuestros estudiantes para lograr los diferentes PDA o procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahora bien, el profesor Jean acaba de compartirnos que el programa analítico se puede hacer de muchas maneras. Yo ya indiqué que a mí me gusta organizar el programa analítico con tablas, que es algo que se adecua más a mi estilo de enseñanza,
Pero por eso yo no pretendo que todo el magisterio lo haga así. Esto solamente es una mera propuesta, una mera alternativa, que lo hemos dicho desde el inicio, que quizás por ahí en alguna conferencia se me pasó decir que es una propuesta, pero esto es una mera propuesta, una mera alternativa. El magisterio puede elaborar el programa analítico de cualquier manera siempre y cuando tenga lo mínimo que exigen los documentos oficiales, los que están publicados en el Diario Oficial de la Federación, como lo que acabé de mostrar. Entonces, aquí en esta tablita, voy a compartirles brevemente lo esencial para que comprendamos el ejemplo, siguiendo la investigación acción participativa. Estamos hablando de un programa analítico para la fase 6 de secundaria, articulando los 3 grados, porque el programa analítico es de la escuela, ya que se hace de manera colaborativa, juntando lo que tiene que ver con todos los grados y obviamente con las diferentes disciplinas. En esta metodología, nosotros señalamos cuáles son aquellos PDA que se modifican o que se agregan, que esto tiene que ver con el codiseño. Entonces, los PDA que se modifican para contextualizarlos a la comunidad, los identificamos con un asterisco, y los que se agregan desde cero con 2 asteriscos. Entonces, aquí tenemos en el programa analítico un problema, que es el aumento de la violencia intrafamiliar en la comunidad. Junto a ese problema tenemos otros problemas. Nosotros nunca hemos propuesto que son solamente 3 problemas, no, nunca lo hemos propuesto en la avanzada de la nueva escuela mexicana. En la avanzada de la nueva escuela mexicana siempre hemos planteado que hay que colocar los problemas que encontremos en el estudio de la realidad y que sean pertinentes para abordar los PDA. Entonces, aquí solamente como ejercicio estoy mostrando un problema, violencia intrafamiliar, y con base en este problema, en una secundaria se han articulado 4 disciplinas porque se ha logrado un trabajo colaborativo entre los profesores de estas 4 disciplinas, que son español, inglés, artes y formación cívica y ética. Muy bien. Y el proyecto que se ha planteado para abordar este problema es Dialogamos, y el eje articulador es inclusión. Entonces, en el proyecto de Dialogamos, que va a durar 2 meses y que se va a hacer en el último periodo académico, porque aquí este programa analítico se ha hecho por periodos académicos, ya también lo decía el profesor Jean. El programa analítico, cuando se refiere a la temporalidad, no necesariamente implica colocar fechas o colocar semanas o que tiene que ser cada mes. La temporalidad perfectamente puede ser trimestral, cuatrimestral o de acuerdo con los periodos que tenemos a lo largo del ciclo escolar. Aquí se ha hecho para el último periodo escolar, y en ese último periodo escolar va a durar 2 meses. Entonces, en este proyecto, los docentes se han puesto de acuerdo para trabajar todos estos PDA en un solo proyecto. Por ejemplo, en español, tenemos el PDA, identifica una situación problemática de la comunidad. Otro, realiza de manera colectiva una propuesta oral o por escrito para promover acciones que posibiliten erradicar la violencia en las familias y la escuela. Y otro, identifica y aborda las características del texto de divulgación. Eso se va a lograr en este proyecto. Los estudiantes van a elaborar un texto de divulgación que va a ser un informe escrito, van a identificar una problemática que es la problemática de la violencia intrafamiliar, y van a hacer de manera colectiva una propuesta por escrito para resolver esta problemática. Inglés. Esto es para el grado 1. Inglés. Investiga en textos en inglés soluciones implementadas sobre problemas de una comunidad e informa de manera oral o escrita sus hallazgos. Entonces, aquí en este proyecto, los estudiantes van a buscar en textos en inglés
cómo es que se ha abordado la problemática de la violencia intrafamiliar. Otro PDA, recupera de distintos textos en inglés expresiones de violencia presentes en las familias y las escuelas. Y fíjense, aquí también, perdón, se ha agregado un PDA, que por eso tiene, hay dos asteriscos. Es relacionado con la expresión oral, la comunicación oral. Entonces aquí los estudiantes van a presentar en inglés un resumen del proyecto para prevenir la violencia en la familia. En artes, se va a trabajar este PDA. Usa intencionalmente formas, colores, movimientos y sonidos, entre otros elementos de las artes, para recrear una situación problemática de su contexto y manifestar una postura crítica. Entonces aquí van a hacer una obra artística que represente cómo mejorar la convivencia en la familia. Luego tenemos en formación cívica y ética. Aquí se va a trabajar este PDA. Analiza situaciones de violencia escolar, de género, sexual y la trata de personas con base en la perspectiva de género. Entonces aquí se va a abordar este PDA en el marco de la prevención de situaciones de violencia intrafamiliar y para favorecer la convivencia. Aquí ya tenemos el proyecto, ya lo habíamos dicho anteriormente, y el eje articulador es la inclusión, porque la inclusión es esencial para mejorar la convivencia y para prevenir la violencia en las familias. Y todo esto se va a hacer entonces con la investigación, acción participativa. Aquí tenemos una planeación más formal ya del proyecto, siguiendo como tal pues un formato, pero ustedes podrían hacer esto mismo con una infografía o con la V heurística de Gowin o con la V socioformativa, que es una adaptación de la V de Gowin. El producto que se busca lograr aquí es un informe escrito que está dentro de lo que se espera en este primer grado, con un enfoque académico y un resumen en inglés. Y veamos entonces de manera sintética cómo se trabajarían los 4 momentos de la investigación acción participativa. Observación participante, ese sería el primer momento. Se iniciaría con un cuento breve en torno a la importancia de la convivencia familiar y sobre este cuento breve entonces los estudiantes dialogarían cómo se encuentran en la violencia intrafamiliar, en sus hogares, cómo está también la parte de la resolución de los conflictos. Luego comprenderían cuál es el proyecto que se va a hacer. Después elaborarían un dibujo de la familia y una descripción de esta con más detalle en la materia de artes. Después acordarían con sus propias familias el desarrollo de este proyecto, porque es observación participante. Entonces, implica que debemos trabajar con todos los actores relacionados con el problema. Aquí estamos apenas haciendo el diagnóstico. Y entonces ese diagnóstico implica observar situaciones de convivencia y de diálogo, pero también situaciones de conflicto y cómo se presentan. Y registrar esas situaciones de conflicto con los mismos integrantes de la familia. Esto lo haría el estudiante con los integrantes de su familia. Plan de investigación. Se elaboraría el plan de acción entre los integrantes de la familia. Luego también se buscaría información en diferentes fuentes, incluido el inglés. Y luego se documentaría esto en un informe escrito con un enfoque académico, que es lo que está solicitando también uno de los PDA. Acción participante. Aquí se planearían las acciones entre todos los integrantes de la familia para mejorar la convivencia y prevenir conflictos y violencia. Se dialogaría periódicamente sobre las actividades ejecutadas y cómo mejorar estas. Luego los estudiantes también comunicarían cómo se está trabajando el proyecto en sus familias, en las clases. Igualmente en la materia de arte se representaría una situación de convivencia o de conflicto mediante alguna obra artística. Y finalmente en la evaluación y sistematización, los integrantes de la familia orientados por el estudiante
realizarían una evaluación de cómo les fue en el proyecto, en la ejecución, qué logros se tuvieron, qué aprendizajes se lograron. Igualmente el estudiante elaboraría el informe escrito con su resumen en inglés y luego finalmente este se comunicaría tanto de manera oral, en español y en inglés. Entonces, las diferentes disciplinas en este proyecto interdisciplinario se van articulando y los estudiantes harían estas actividades de acuerdo con cada disciplina. Por ejemplo, el cuento breve en torno a la importancia de la convivencia familiar se trabajaría en español. Lo mismo que la comprensión del proyecto. El dibujo de la familia y la descripción de esta como un primer acercamiento se trabajaría en artes. Después, el acuerdo con la familia en torno al proyecto y la socialización de esto se haría en español. Aunque tengamos varias disciplinas que se articulan, nosotros recomendamos que haya una disciplina desde la cual se articulen las demás, que es la disciplina base. Y si estamos trabajando por campos formativos, entonces sería el campo formativo de base. En este caso, la disciplina de base desde donde se articulan las demás es español, porque es la que tiene mayor relevancia en cuanto a los PDA y también a las actividades, y porque fue español quien propuso el proyecto. Bien. ¿Cómo se hace la evaluación aquí? La evaluación, igual que lo dijo el profesor Jean, se va haciendo desde el inicio. Y es desde el inicio que entonces se va determinando cómo es que se van logrando los distintos PDA, se va retroalimentando al estudiante con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, se le apoya para que mejore, pero igualmente se considera su formación integral, cómo está en la parte socioemocional, en el pensamiento crítico y en sus valores. Porque la evaluación formativa no es solamente retroalimentar y apoyar al estudiante, es también enfocarnos en todo su proyecto ético de vida. Bien, con esto entonces termino resaltando que la filosofía de Farsborda es transformar la sociedad y que si queremos comprender esto, hay que hacerlo de manera práctica, implementando estas ideas en las distintas metodologías o trabajando la investigación, acción participativa, que fue precisamente la metodología que contribuyó a fortalecer y consolidar Tezcal no yolwan, guano yolo chalchibri, metzti no nana, tonati no tata, huanquia huacteco, no yolilis ne maca. La luz de una vela revela las puertas a las voluntades formadas de piedra hasta la oscuridad.